Buenos días familia rolera y bienvenidos al segundo episodio de esta serie de Roller Life. Hoy vamos a ver qué clase de patín te conviene comprar y por qué. Si no viste el primer episodio, te lo dejo acá arriba en la etiqueta o abajo en la descripción. Ahora sí, comencemos. Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Este es un patín fitness y este es un bota rígida con liner. Como a la mayoría nos gusta la palabra fitness porque nos hace sentir en forma, este es el patín que solemos comprar por primera vez. Y obviamente nadie nos explica nada, solamente de que si te gusta y te entra, lo compres. Y si lo compras probablemente estés muy contentos con ellos. Son lindos, tienen rueda, van en los pies, tienen freno. Bueno, este no. Lo saqué desesperadamente. Y sí, seguro al mes más o menos ustedes también van a querer sacar ese freno molesto que tienen ahí atrás. No desesperen, es muy fácil de sacar. Solo necesitan unas herramientas que se consiguen en cualquier lado, incluso a veces vienen con el patín. Nosotros acá en el canal vamos a estar mostrando cómo sacar un freno de un patín fitness, pero eso es en otro capítulo. En este capítulo estamos en la ardua tarea de buscar un patín que esté bueno, que sirva a la larga y que no tengamos que hipotecar la casa para comprarlo. Acá es donde miro el patín fitness, el cual usé durante muchos años, y me pongo a pensar. Quizá no son tan buena opción. Entonces inmediatamente me pongo a ver a los de bota rígida y también me pongo a pensar. Estos patines no suelen venir con frenos, porque el freno es algo que desde que se comienza a patinar te dicen que no lo uses. Se frena en T, que es la clase de frenado mundialmente usada y la base de muchísimos otros movimientos. Aparte de eso, suelen venir con un frame de aluminio removible, contra los de fitness que son mayormente de plástico y no se pueden sacar. También tienen ruedas de mayor dureza, eso hace que duren mucho más. Y los rulemanes son mucho mejores. Y lo más importante, una bota muy cómoda que no te va a violar el pie mientras que patinas. Y aparte te va a proveer el soporte que necesitas para no estar en una mala postura. Esto es una mala postura y si tu patín te hace esto probablemente lo tengas que cambiar o buscar alguna solución alternativa. Y entonces con todo esto que me decís, ¿para qué existe una bota de fitness? No sé. La bota suave tiende a ser mucho menos costosa y en una época se hizo ultra popular, no solo por sus coloridos, sino que también por su peso liviano. Eso lo hacía perfecto para los que recién arrancaban a patinar. Pero sobre todo porque las dos marcas más populares, que eran Rollerblade y K2, apoyaban fuertemente este diseño, porque para ellos era barato hacerlo y podían venderlo al precio que quisieran, con el marketing de que son livianos, diseños ultra innovadores y absolutamente coloridos. Perfecto para los 90. Pero popular no siempre significa mejor, y en lo que en su momento fue la batalla épica entre K2 y Rollerblade, hoy la existe entre Seba y Powerslide, entre otras marcas que también están peleando su territorio. Para no irnos de tema entonces, ¿por qué pagar más por una bota rígida? Fácil, amortizar. Los patines de bota rígida no solo duran más, sino que si se les llegase a romper una parte, se pueden cambiar fácilmente, se consiguen por todos lados, a diferencia de un patín de fitness, que hay tantos modelos que es imposible conseguir una parte de ese modelo. Por otro lado también, si quisiese cambiar por ejemplo el frame, puedo cambiarlo por un frame de cualquier otra marca, ya que los patines de bota rígida suelen tener medidas estándar. Eso significa que el frame de este patín le va a entrar a otro y de otro patín le puede entrar a este. Y otro de los motivos también es que en el improbable caso de que lo quieras vender al patín, la bota rígida va a tener un mucho mejor precio de reventa que un patín fitness, que probablemente no se lo vendas a nadie. Y eso último, tenerlo muy en cuenta porque de seguro pueden conseguir en Mercado Libre lugares de compraventa patines de bota rígida usados pero en muy buen estado, que tengan una excelente calidad y un muy buen precio. Si tienen dudas de dónde entrar y qué páginas buscar, pueden comentar abajo y yo les paso los links. Quiero aclarar que siempre estamos hablando de patines de 4 ruedas, no de 3 ni de rueda grande, ya que la idea es enfocar al patinador que está comenzando. Y para comenzar es lo más recomendable utilizar 4 ruedas. En otro capítulo vamos a estar viendo bien el porqué. Por último, ¿qué pasa si ya me compré un patín fitness o no me queda otra opción más que comprar un patín fitness? No pasa nada. Como ya les dije, yo patiné con patines fitness durante muchos años y si ya tienen uno o no les queda otra opción más que comprar uno, les regalaron uno, úsenlo, disfrútenlo,
aprovechen para ver si realmente patinar es lo que les gusta, y en el caso de que sí les guste, lo pueden usar hasta que se les haga incómodo o se rompa alguna parte, y ya ahí sí tengan que pasarse a un patín de bota rígida o un poco más profesional para poder aguantar tanto tiempo con los patines puestos o el estilo de patinaje que estén haciendo. Si todavía no compraron el patín, mi mayor recomendación es que sean pacientes, que busquen muchísimo. Hay muchísimas marcas, muchísimos modelos, y si tienen la opción también ir al local, probarse los patines, si los pueden andar, ándenlos un poco, no importa si de repente no andan muy bien, solamente es para poder mover el pie adentro de la bota y ver cómo se siente. No se olviden que cada marca y cada modelo tiene un sistema de bota diferente, y eso va a hacer que cada patín se sienta con una comodidad diferente. Algunas van a ser muy cómodos con respecto a su pie y otros probablemente sean muy incómodos con respecto a su pie. Así de que busquen mucho, fíjense, no se apresuren a comprar porque les parece lindo o porque ya quieren el patín, porque al final de cuentas es una compra que si la hacen bien les va a durar durante muchísimos años. Disfrútenlo mucho porque es un deporte hermoso. Me emocioné. Con eso dicho, terminamos el segundo capítulo de esta serie de Roller Life. Próximo capítulo vamos a estar viendo talles y las últimas cosas que tenés que saber para hacer la compra perfecta de tu primer par de patines. No te olvides de darle like, suscribirte, hacer sonar la campanita para que los notifique cuando subo mi próximo video. Si tienen alguna duda o quieren ver algo en particular, pueden comentarlo abajo, yo voy a estar contestando, o si no, mandarme un mensaje en Instagram en roller.life, o si no, en Facebook en Roller Life. Ese me dejó ponerlo todo junto. ¡Vamos! Ahora sí, nos vemos en el próximo capítulo, nos vemos sobre ruedas. Buenos días, señor Bond. ¿Usted cree que puede ir a comprar patines sin ver el tercer capítulo? Pues se equivoca. No puede. ¿Qué idiota?